Muy bien. Mis hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. Otra semana tenemos la oportunidad se me da la oportunidad de compartir con usted sobre este libro que estamos llevando cerca del coronavirus, que toca el tema del coronavirus, pero la perspectiva que nosotros como cristianos con la que debemos de afrontar esta situación. Recordando, este es el libro Coronavirus y Cristo, el autor John Piper. Lo puede usted buscar gratuitamente. Estás de la página de la editorial Poema, ahí lo puede buscar gratuitamente. Es un libro que se ha obsequiado, ¿no? a la gente, obviamente para que, como le dije ahorita, pues para afrontar esta situación como lo debería hacer un cristiano, alguien que tiene su fe puesta en el Señor. Vamos a tocar ahora, hermanos, el capítulo 4, si mal no recuerdo. Voy a pasar a compartir mi pantalla ahorita, solo que antes vamos a orar para que el Señor use este tiempo para beneficio de nosotros. Señor, te agradecemos, Padre, por la oportunidad que nos das de compartir, Señor, este devocional, Señor. Padre, ayúdanos a nutrir, Señor, a nutrir nuestro espíritu, Señor, con tu palabra primeramente, ¿no? Primeramente, Señor, en la cual este autor usa tu palabra, Señor, encuentra, Señor, respuestas en ella para ayudarnos a entender la manera en que podamos afrontar esta situación del coronavirus, esta situación que ha sido difícil, Señor, para tu pueblo, Señor. Padre, ayúdanos en este momento a estudiar este capítulo para que lo podamos entender y aplicarlo, Señor, a esa situación y a todas las demás situaciones de nuestra vida, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, te agradecemos, Señor. Amén. Bien, hermanos, voy a pasar a compartir mi pantalla para que usted pueda ver el escrito que traigo para usted, que hice basado en la lectura de este capítulo. Voy a buscar el archivo. Muy bien. Supongo que usted puede ver el escrito conmigo. Supongo que usted está viendo el escrito en este momento. Y como vemos, el capítulo se llama Soberano sobre todo. Déjenme para recordar si es el capítulo 4. Sí, Soberano sobre todo, capítulo 4 de este libro. Muy bien, vamos a adentrar al contenido de este capítulo. El autor en este capítulo nos recuerda de algo que se mencionó en el capítulo 2 de este libro referente a la frase providencia amarga. Vamos a recordar esta cita, de la cual dijo que seguiría hablando a lo largo de este libro. Dice así: la dulzura de la palabra de Dios no se ha perdido en este momento histórico en el que experimentamos una providencia amarga. No si hemos aprendido el secreto para estar tristes, pero siempre alegres. Una idea basada en 2 Corintios 6:10. Muy bien. El autor, permítame, el autor quiere dar a entender que el describir algunas de las obras de Dios como amargas no es una blasfemia. Nos da el ejemplo de esto con el personaje de Noemí, quien fue la suegra de Ruth, y esta mujer, Noemí, había perdido a su esposo, a sus 2 hijos y a una nuera en una hambruna en el exilio. Estas palabras están registradas en Ruth, capítulo 1, versículos del 20 al 21. Dice así: y ella le respondía: no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Muy bien, el autor Piper comenta sobre esta actitud de Noemí al decir esto. No estaba mintiendo ni exagerando ni acusando, solo estaba describiendo un hecho terrible. Así que al hablar de una providencia amarga,
no demuestra un desprecio por los caminos de Dios. Es simplemente una descripción. Muy bien. Ahora, lo segundo que se mencionó en el capítulo 2, que ya se citó anteriormente, es que la dulzura de la palabra de Dios no se ha perdido en este medio de, bueno, en medio de esta providencia amarga. Estamos viviendo una providencia amarga en este momento. Como ya hemos mencionado semanas anteriores, a muchas personas les ha tocado sufrir más que a otras en esta situación. Ha sido una providencia amarga para muchos. Siempre, bueno, regreso aquí al escrito. La dulzura de la palabra de Dios no se ha perdido en medio de esta providencia amarga, siempre y cuando entendamos el secreto de estar tristes, pero siempre alegres. Tristes, pero siempre alegres. Esta idea tiene su base en 2 Corintios 6:10. Veamos lo que dice este versículo. Dice Pablo, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Bueno, aquí está la primera parte de este versículo, como entristecidos, mas siempre gozosos. Aquí en este capítulo Pablo está hablando sobre alguna de las penalidades con las que estuvieron pasando o con las que estaban pasando en la obra del Evangelio. No vamos a ir al texto ahorita porque no sé si nos va a dar el tiempo, pero bueno, de ahí se extrae esta idea, como entristecidos, mas siempre gozosos. Bueno, ese secreto para estar tristes, pero siempre alegres, Piper lo resumo de esta manera. La soberanía que puede detener el coronavirus y no lo ha hecho es la misma soberanía que sostiene el alma en medio de la pandemia. La misma soberanía que puede detener el coronavirus y no lo ha hecho es la misma soberanía que sostiene el alma en medio de la pandemia. Muy bien. Estar conscientes de esto es lo que hace la diferencia entre estar buscando soporte en la inestabilidad de los pronósticos y probabilidades a de verdad tener una roca sólida en la cual descansar. El autor menciona que el propósito de este capítulo es el de mostrar que Dios gobierna sobre todo y es infinitamente sabio. Él es soberano sobre el coronavirus. Además, es el secreto para experimentar la dulzura de Dios en medio de su providencia amarga. Volvamos a leer el propósito de este capítulo, el demostrar que Dios gobierna sobre todo y es infinitamente sabio. Él es soberano sobre el coronavirus. Además, es el secreto para experimentar la dulzura de Dios en medio de su providencia amarga. Muy bien. Afirmar la soberanía de Dios es reconocer que Dios es el gobernante único y supremo de todo lo que existe y que su papel de soberano significa que Él puede y hace aquello que esté en disposición su voluntad. Muy bien. Entonces entendemos que la soberanía de Dios es reconocer que Dios es el gobernante único y supremo de todo lo que existe. De todo lo que existe y en resumen, y que su papel de soberano significa que él puede y hace aquello que esté en disposición su voluntad. Hay algo interesante y es que en ocasiones Dios mismo puede experimentar deseos que de su voluntad no decide llevar a cabo. Repito, hay ocasiones en que Dios mismo puede expresar deseos que en su misma voluntad decide no llevar a cabo. De esto lo podemos ver en Lamentaciones. Un ejemplo, ¿no? En Lamentaciones capítulo 3, versículos del 31 al 33, dice así, porque el Señor no desecha para siempre, antes se aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a sus hijos, a los hijos de los hombres. Ahorita vamos a ver un poco más adelante, porque el Señor no desecha para siempre. Antes se aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Eso significa que Dios no desea afligirnos, pero que por otro lado,
Es parte de su carácter santo el afligirnos, ya sea esto por causa de nuestras mismas transgresiones o también como un acto soberano con el propósito de enseñarnos a depender de Él. Muy bien, o sea, en el Señor está el no castigar, el no afligir, pero parte de su misma esencia justa lleva a veces disciplinarnos por nuestras agresiones o también como un acto soberano de atraer la atención de su pueblo hacia Él, hacia Él. Quizás en este momento de la historia la iglesia se ha estado desviando a poner su atención en otras cosas que no sean Dios y a lo mejor por eso Dios mismo en su providencia hace este tipo de sacudones para que eh, la iglesia voltee a ver a Él nuevamente, para que su pueblo vaya a depender de Él, a buscar dependencia en Él. Bueno, pero también debemos ser conscientes de que cuando Dios se dispone a hacer algo, no hay nada externo a Él mismo que pueda detener su voluntad. Todo lo que sucede es el resultado de que Dios así lo quiso. Eso es lo que significa ser Dios. Vuelvo a repetir, debemos ser conscientes, debemos de tener siempre presente que cuando Dios se dispone a algo, no hay nada externo a Él mismo que pueda detener su voluntad. Todo lo que sucede es el resultado de que Dios así lo quiso. Eso es lo que significa ser Dios. Isaías, el profeta Isaías, nos describe la esencia de esto en el capítulo 46, versículos del 9 al 10. Dice así la palabra de Dios. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anunció lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, dice el Señor. Mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Ahora, el autor comparte sobre esto. Ser Dios es hacer que su propio propósito siempre se cumpla. Dios no solo declara los eventos futuros que sucederán, sino que hace que sucedan. Hace que sucedan. Muy bien. Ahora, a continuación tenemos una lista de testimonios bíblicos que afirman esta verdad. Ser Dios es hacer que su propio propósito siempre se cumpla. Dios no solamente declara los eventos futuros, sino que también hace que sucedan. Muy bien, veamos el primer testimonio, es de Job. Job dijo esto en el capítulo 44, versículo 2. Yo conozco que tú todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Ahora, hay otro testimonio, Nabucodonosor. Dice así en Daniel 4:35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga tu mano, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Daniel 4:35. Ahora, un salmista en el Salmo 135, versículo 6, dice esto. Todo lo que Jehová quiere, lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Fíjense qué manera tan profunda de ver a Dios, de confiar en la soberanía de Dios. Todo lo que Jehová quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Ahora, otro testimonio de esto es el apóstol Pablo. Dice Efesios 1, versículo 11. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Muy bien. Ahora el autor, Piper, nos comparte una concordancia muy interesante acerca o que nos deja ver la soberanía de Dios en todas las cosas. La soberanía de Dios en todas las cosas. Fíjense qué interesante esto.
La soberanía de Dios implica que Él tiene control absoluto de este mundo. Dios gobierna el viento. Aquí vemos las citas de cada una de ellas. No las vamos a ver todas, pero aquí podemos, es una concordancia. Dios gobierna el viento, los relámpagos, la nieve, las ranas, recordando las plagas de Egipto, los mosquitos, Éxodo 8, 16 al 19, las moscas, Éxodo 8 del 20 al 32, las langostas, saltamontes, Éxodo 10 del 1 al 20, las codornices, Éxodo 16 del 6 al 8, los gusanos, Jonás 4, versículo 7, los peces, Jonás también 2:10, los gorriones, Mateo 10:29, la hierba, Salmo 147, versículo 8, las plantas, Jonás 4:6, las hambrunas, Salmo 105, versículo 16, el sol, Jonás 10, no, este es otro, creo que es Josué 10 del 12 al 13. Las puertas de las cárceles, Hechos capítulo 5, versículo 19, la ceguera, Éxodo 4:11, Lucas 18:42, la sordera, Éxodo 4:11 igual, y Marcos 7:32. Dios gobierna también sobre las parálisis, la fiebre, toda enfermedad, los planes de viaje, los corazones de los reyes, las naciones, los asesinos y toda falta y la falta de vida espiritual. Y todo esto obedece a su voluntad. Dios gobierna sobre todo esto. Ya casi acabamos, va a ser un devocional breve. Es un capítulo muy corto este. Muy bien. Hasta este punto, aunque quizás sea difícil de aceptar, debemos entender que el coronavirus, aquí me faltó escribir, que el coronavirus fue ordenado por Dios, fue subordinado por Dios. Vamos a escribirle aquí, ordenado por Dios. Estamos pasando por una providencia amarga. Recordemos, esto no es quejarnos, es describir solamente la situación. Dios lo ha decretado así. Entonces, este no es un buen momento para ver a Dios de formas sentimentales. No es momento tampoco para acusar ni reclamarle a Dios nada. Entonces, Dios ha ordenado esto y Dios está gobernando sobre esto. No es momento de ver a Dios, como dice aquí en el libro, no es momento para ver a Dios de formas sentimentales, dice aquí el autor. Dios está gobernando esta situación que ha decretado y Él mismo se va a encargar de terminar con ella, si así lo desea. Cada parte de esta situación sucede por su influencia. La vida y la muerte están en sus manos. La vida y la muerte están en las manos de nuestro Dios. Hemos de recordar que todo lo que tenemos, incluso la capacidad de respirar, hermanos, recordemos esto, no estamos en posición de exigir nada a Dios. Les digo, lo único que merecemos es el infierno, hermanos. El único que merecemos por causa de nuestras transgresiones hacia Dios. No hay otra cosa que merezcamos más que el castigo eterno. No estamos en posición de exigirle a Dios nada. El que estemos respirando y que en este momento nos funcionen nuestros pulmones, o si estás enfermo ahorita, si usted en este momento me está escuchando y tiene esta enfermedad y apenas puede respirar, recuerde que eso poquito que apenas pueda respirar es por la gracia de Dios. El solamente respirar es por la pura gracia y misericordia de Dios. Es un regalo inmerecido por lo que tenemos por la gracia de Dios. Por causa de nuestro pecado, ningún ser humano tiene derecho a vivir en la presencia de Dios.
Y esto ya lo deberíamos de tener presente. Por causa de nuestro pecado, ningún ser humano tiene derecho a vivir en la presencia de Dios. Dice la palabra de Dios en Deuteronomio 32:39. Ved ahora, aquí dice nuestro Señor, ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano, dice el Señor. Repitamos este versículo. Ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Muy bien, entonces hermanos, ya para ir concluyendo, hemos de vivir, hermanos, nuestras vidas y considerar nuestro futuro en medio de ese tiempo de enfermedad o en medio de cualquier otra situación que amenace nuestra vida, planes o estabilidad, como nos exhorta Santiago en el capítulo 4, versículos del 3 al 17, hermanos. En esto que vamos a leer, debemos de tomar esta posición de humildad al afrontar esa situación de enfermedad o cualquier otra situación de nuestra vida. Dice Santiago 4 del 13 al 17. Vamos ahora, dice Santiago, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es nuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, en lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Y continúa aquí Santiago, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, dice aquí Santiago. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Muy bien. Aquí es el Señor el que dispone las cosas. Es bueno que nosotros tratemos de tener una vida organizada, que tengamos planes a corto, mediano y largo plazo. Pero recordemos, hermanos, que cada disposición que hagamos, si es de ir al súper, ahorita vengo, voy a ir al súper, y ahorita voy a regresar y voy a hacer comida y todo eso. Todas esas cosas, por más minúsculas que nos parezcan, debemos de ponerlas en las manos de nuestro Dios. Porque quién sabe, o sea, pongamos este escenario imaginario. Ahorita vengo, voy a ir al centro a comprar unas cosas para hacer la comida y de ahí regresar. ¿Quién nos asegura, hermanos, que no va a pasar algo en ese trayecto de ida o de regreso? Nadie nos asegura eso. Entonces, todas las cosas debemos de ponerlas en las manos de nuestro Dios. Esa situación a futuro debemos de ponerlas en las manos de nuestro Dios. Aquí, como dice aquí este texto, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Muy bien. Ahora, en estos tiempos turbulentos, si Él quiere, viviremos. Si no, no viviremos. Si Él quiere, viviremos. Si no, no viviremos. Concluye el autor de esta manera este capítulo, y hermanos, y ya con esto se concluyo con este devocional. Dice así el autor para concluir este capítulo. Yo no sé si estaré vivo en este momento. Bueno, yo no sé si estaré vivo en el momento en que se publique este libro. Tengo al menos un familiar infectado con coronavirus. Tengo 74 años, un coágulo de sangre en los pulmones y bronquitis aguda por los cambios estacionales. Pero estos factores no son los que deciden. Dios es quien decide. ¿Es esto una buena noticia? Sí. Así concluye el autor de este capítulo, y es una actitud que nosotros debemos de aprender. Fíjense, hermanos, 74 años con coágulos en los pulmones, bronquitis, y aún así escribiendo este libro, este tratado de confianza en el Señor. Creo que es algo
son lecciones de las cuales podemos aprender, hermanos, y espero que este capítulo haya sido de bendición para usted y podamos aplicar eh, este contenido a nuestras vidas. Entonces tratemos de recordar, hermanos, Dios es quien gobierna sobre todo. Dios es quien gobierna sobre todo. Ese es el secreto para estar tristes, pero siempre alegres. Estamos viviendo una providencia amarga a la que el Señor le ha placido que su pueblo pase. Tratemos de rescatar aquí algunas citas. La soberanía que puede tener el coronavirus, si no lo ha hecho, es la misma que sostiene el alma en medio de esta pandemia. Entonces, estar conscientes de esto es lo que hace la diferencia de estar buscando soporte en la inestabilidad de los pronósticos y probabilidades, a de verdad tener una roca sólida en la cual descansar. Muy bien. Otra cita que me gusta y afirmar la soberanía de Dios es reconocer que Dios es el gobernante único y supremo de todo lo que existe y que su papel de soberano significa que Él puede y hace aquello que esté en disposición de su voluntad. Entonces, sea cual sea nuestra situación, esos factores no deciden nada. Dios es quien decide y esta es una buena noticia. ¿Y esta es una buena noticia para nosotros? Sí. Y así concluimos, hermanos. Ahora vamos a orar para concluir este tiempo. Oramos, Señor. Gracias, Padre, te damos por este breve tiempo que nos diste para compartir acerca de este libro acerca de este tema, Padre. Gracias por proveernos este material. Ayúdanos a aplicarlo a cada uno en nuestra propia vida. Señor, gracias, Señor, por todo lo que tú haces, Señor, y porque sigues obrando y porque tú jamás dejarás de obrar, Padre, y de proveer. Bendito sea tu nombre, Señor. Bendiga a su pueblo, Señor. Bendiga a esta iglesia. Y Padre, pues tú conoces cada una de nuestras situaciones. Obre en cada una de ellas conforme a su voluntad. En el nombre de Cristo Jesús nos ponemos en tus manos. Amén. Mis hermanos, que el Señor le bendiga. Hasta una próxima ocasión. Que Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermanos.